Platzi, educación profesional efectiva. El crimen no paga tanto como el código. Es una frase que mencioné el año pasado en una entrevista que me hicieron para el diario El País de España. La verdad que la frase no la pensé mucho. Estábamos simplemente hablando del impacto que tiene el que hubiéramos llegado en la época. Tenemos 3 millones de estudiantes, hoy somos como 4.3 millones de estudiantes, creo, en Platzi. Y estamos charlando como que qué pasa con esos estudiantes, qué pasa con los perfiles. Y contábamos varias historias. Entre esas historias contábamos gente que crecía en entornos donde su única opción era trabajar para el gobierno o trabajar para el crimen. Y al descubrir cosas como Platzi, Platzi no es la única, pero es la más rápida, eso les permitía creer en que realmente podían y que al final del día terminaban ganando mucho mejor porque en general el crimen no paga tanto como el código. Esta entrevista sale en febrero del 2022 y deciden usar esa frase, que fue una frase casual que yo usé durante la entrevista, como uno de los elementos clave, core, del título, y lo ponen literalmente en el título. Freddy Vega, fundador de Platzi, el crimen no paga tanto como el código. Me pareció interesante y pues fue divertido, pero no pensé mucho en ello. Y un ratico después, el artículo se volvió lo suficientemente popular que llegó a manos de Paul Graham. Yo he visto a Paul Graham y charlado con él 2 veces cuando estuvimos en Y Combinator. Él es el fundador de Y Combinator, es una de las personas más importantes de Silicon Valley. Y él lo pone en inglés. Crime does not pay as much as code. Y él menciona, esta es una de las lecciones más importantes de la historia. Si generalizas código para incluir los motores a vapor y el crimen para incluir volverte rico a través de conexiones con el gobierno. O sea, incluso agregando política y corrupción, que es algo que los latinoamericanos no creen, ¿saben? Pero incluso analizando política y corrupción, el Paul Graham está evidenciando el código paga más. Y es verdad, no hay un político corrupto que haga tanta plata como los mejores fundadores de empresas de tecnología. No hay. Y un fundador de empresa de tecnología exitoso puede hacer mucha más plata que un presidente. Yo entiendo que para muchas personas esto no es fácil de aceptar y que la primera reacción es una reacción instintiva emocional negativa de eso no puede ser verdad, porque nosotros la cultura nos taladra en la cabeza que los que hacen plata son los criminales y los corruptos y los políticos y que la plata es lo mismo que la maldad. Pues interesante. Y empecé a tener una conversación con Paul Graham. En esa conversación yo le decía, es impresionante lo mucho que la cultura pop no nos permite aprender esta lección. Culturalmente estamos convencidos de que la riqueza solamente se puede lograr a través del crimen, la corrupción o una herencia. Y un gran pedazo de lo que ahora sabemos, una gran cantidad de personas sabe que lo puedes hacer inventando. Y la cultura está cambiando o no veríamos tanta resistencia a esta idea. Y Paul responde, no es solamente la cultura, pero muchos políticos despliegan esta idea también, que la única forma de volverse rico es explotar a otras personas. Por ende, los niños pobres y las niñas pobres crecen obteniendo este mensaje de ambos lados. Y esa fue toda la historia. Fue una conversación en febrero, fue interesante, me gustó. Y de repente pasaron meses después, y nosotros empezamos a hacer una serie de campañas en algo que se llama Out of Home, que es básicamente campañas publicitarias en el mundo real en el 2022. Y tenemos pagado un billboard por 35 días y ni idea de qué ponerle al billboard. Teníamos pagado, un billboard es lo que en México llaman un espectacular. Y esto es importante porque la historia que les voy a contar hoy ocurre en México. Y lo que en Colombia llamaremos una valla. Es un billboard, es esas como avisos gigantescos que ponen por la calle en las autopistas y cosas por el estilo. Entonces, Christian Vanderhens, mi socio, como no sabíamos qué ponerle, Christian dijo, oye, pues esa frase le gustó a Paul Graham y salió buena en el periódico y a la gente le gustó, pongámosla. Sí, será, no es como muy... Además que eso lo vamos a poner como en una de las autopistas principales de Ciudad de México. No, pongámosla. Y ¡pum! La pusimos. Y este fue lo que construimos. Pusimos el crimen no paga tanto como el código, aprende en Platzi. Eso es todo lo que hicimos y pues chévere, ¿no? Bonito, normal. Y nosotros intentamos medir con social media que el impacto que tenemos en Out of Home. Entonces esperamos y 30 días después, por 30 días nadie dijo ninguna cosa. Silencio radial, como si el billboard no existiera. Y 30 días después, ¿saben qué pasó? Nada. Ni una mención en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, nada. Como si fuera invisible, no servía para nada. Pasó el tiempo y 34 días después, con un día para faltar que se acabara la campaña, ¿saben qué pasó? Nada. Todavía nadie decía nada de la campaña. Era un fracaso. Yo estaba estresado.
Cristian también, como, pero ¿por qué pasó? Porque esto no nos está funcionando. Pues ni modo, probablemente lo que pasa es que los billboards no funcionan. Y el día 35, el día final de la campaña, cuando ya se iba a acabar y cuando iban a tumbar, eventualmente tumbaron el billboard días después, porque lo que pasa es que no los tumban hasta que otro no lo compra. Y eso es como un hack. Pero el día 35, Alex Galvez manda este tweet. Y el tweet dice: estaba en Ciudad de México y me encontré este anuncio de Platzi. El que lo haya creado merece un aumento. Es un genio. El crimen no paga tanto como el código. Y este es, si ustedes han visto una foto del anuncio, ustedes no han visto una foto del anuncio. Eso es mentira. Ustedes han visto esta foto del anuncio. Ninguna otra foto se hizo popular. Y ustedes van a ver que es la misma foto porque tiene esa como ese huequito, esa bolita, como una manchita que era justo cuando Alex tomó la foto. Y todas las fotos, literalmente todas las fotos que yo he visto de este billboard es una copia de la foto de Alex Galvez. Van a ver la misma bolita ahí entre el código en todas las otras fotos. Entonces de repente César Fajardo, la mejor valla que he visto en una startup de Latinoamérica, aplausos, lo empezamos a ver en Instagram, la mejor valla publicitaria que he visto hasta ahora. Y de repente empiezan a salir, por supuesto, los detractores. ¿Por qué? Es muy curioso porque los detractores siempre son detractores por otra razón. Por ejemplo, Mario Rentería ya tenía una historia de criticar a Platzi por múltiples razones. Y las críticas son válidas. Sin críticas las empresas no mejoran. Entonces, no tiene nada de malo criticar. Pero uno empieza como a ver cuando hay un patrón, como de que todo lo que hace esta marca es malo. Y yo lo único que hago es hablar mal de esta marca. Ese era el caso de Mariano Rentería. Y ustedes lo pueden buscar, esto no soy yo inventándomelo. Hagan un search en Twitter de los tweets de Mariano Rentería y de Platzi y van a ver que él era muy promotor y en un punto completamente desconocido ¡pum!, hace un flip y se vuelve un detractor. Y se vuelve un detractor como comprometido. Y los detractores están esperando material pólvora para empezar a prenderle fuego a esa vaina. Y entonces agarra la misma foto con la bolita de Alex, esto es para explicar que los billboards no funcionan, y dice: sí, ya saben, en México todo es crimen, tal como nos dicen los Estados Unidos. Pueden colgarse otros estereotipos para hacer marketing, implicando que nosotros queríamos decir que los mexicanos eran criminales, que no era desde ninguna perspectiva. El mensaje no es los mexicanos son criminales. El mensaje es el crimen no paga tanto como el código. Que es extraño porque no es como que los mexicanos. Platzi tiene una empresa en México. La segunda nacionalidad más representada en Platzi, tanto en estudiantes como en equipo, es mexicana. Amamos México. México es lo mejor del mundo. Y pues todos somos latinoamericanos. ¿A quién le importan las nacionalidades? Bueno, a Mariano. Y entonces arranca acá. Y digamos que este tweet fue suave, fue como sutil. Pero empiezan el resto. Por ejemplo, había otro muy común de: ahora los criminales aprendieron a programar ransomware. Encontrarán que el crimen combinado con el código paga aún más. Y luego habían otros que decían: no, pues no les digas, nos van a secuestrar, porque por supuesto los criminales no tienen ni idea de nada. Y fue esta valla, este billboard el que les explicó. Empezaron los memes, pues porque México es un lugar maravilloso que tiene una característica particular de una capacidad única e inigualable de creatividad. Entonces sale pues este meme de cuál línea paga más y un montón de retweets súper compartido. En otras zonas del mundo no les parecía tan malo. Entonces, por ejemplo, Nico Orellana desde Chile, 100% de acuerdo con Freddy, que no te venden el cuento que la única forma de lograr éxito es vía crimen, corrupción, herencia o contactos. El código paga mejor que el crimen. Y también varias personas empezaron a hablar de la campaña y lo difícil que era hablar de la campaña. Por ejemplo, muchos decían: no, pero la campaña lo que quiere es animar a otras personas a que lo intenten. Y la gente salía a decir: no, ¿cómo que lo intenten? Lo que tiene que pasar es que el gobierno cambie todo. Esto simplemente es para generar esclavos que estén picando código, cosas así como locas. Y han visto obviamente internet. Entonces, por ejemplo, aquí Elena decía: ayer me metí a opinar en un tweet que criticaba la campaña de Platzi. El crimen no paga tanto como el código. Y he corroborado mi idea de que hay gente que dice luchar contra la pobreza, pero en verdad les encanta. Les encanta que haya gente pobre. Y ante la mínima propuesta de ayuda que una entidad o persona propongan, salen con su pero no a todos, claro, habla desde el privilegio, etc. Y pasan a generalizar casos de gente que ni siquiera conocen. Esto no funciona porque la gente no tiene tiempo. ¿Por qué generalizan? Alguien podrá. Si ese alguien o ese mínimo porcentaje de personas pueden salir del infierno de la pobreza con una alternativa que una persona o entidad propone, ¿por qué les jode tanto? Y esto es completamente real. Es casi que imposible en el Internet moderno hablar de mecanismos efectivos para cerrar la brecha de la pobreza que no sean el gobierno da plata. Si el mecanismo es el gobierno da plata, la conversación es posible. Pero si el mecanismo es, oigan, ¿qué tal si las personas hacen esto? No, ¿cómo las personas no pueden hacer nada? Porque es que tú no entiendes, la señora llega cansada después de estar 3 horas en el tráfico y todo es defendiendo a una persona teórica que no existe y no hablan con esas personas. Sumado a eso, la palabra crimen nos genera un dolor
y ese dolor lo sentimos como un ataque personal. Y por supuesto que lo sentimos como un ataque personal. Todos nos sentimos dueños del dolor del crimen en América Latina porque todos hemos sido en mayor o menor medida víctimas del crimen latinoamericano. A todos en algún punto de nuestras vidas nos han robado y entonces creemos que todo el tiempo roban, a pesar de que eso no es verdad. A todos en algún punto o conocemos a alguien directamente o nosotros mismos hemos sido víctimas de un crimen violento. Hay personas, dependiendo de las zonas en las que vivan, que literalmente han tenido personas que han muerto o que han perdido debido al crimen. No tanto realmente como uno cree. La gran mayoría de las personas que tienen en su mente crimen, cuando uno les pregunta, realmente es porque conocen a alguien que conoce a alguien. Les hago la pregunta a ustedes y no me la respondan en los comentarios porque esto va a generar un efecto. Miren lo que va a pasar. La pregunta es esta. ¿Cuántos de ustedes? Este es un gran ejemplo para mostrarles un sesgo de confirmación, que es uno de los sesgos típicos que afecta muchísimo los virus mentales. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes conocen directamente a una persona que en los últimos 30 días les hayan robado el celular? La realidad es que la gran mayoría de ustedes no conocen a alguien directamente, uno a uno, que le hayan robado el celular. Ustedes conocen a alguien que conoce a alguien que le hayan robado el celular. Sin embargo, si yo les hago esta pregunta y ustedes no conocen a alguien, pues no van a poner nada en el chat, no van a poner nada en los comentarios. Pero si ustedes conocen a alguien, todo el mundo va a poner cosas en el chat y todo el mundo va a poner cosas en los comentarios. Y entonces el cerebro es tonto. Entonces uno dice, wow, todo el mundo conoce a alguien que le robaron. Oh, eso debe ser que eso es muy peligroso. O sí, a mí me robaron 4 veces. Si te robaron 4 veces, probablemente eres tú. En un punto hay como que pensar. Pero eso es lo que pasa. Eso es un sesgo de confirmación por malos datos. Porque normalmente la gente grita más cuando algo pasa malo que cuando algo pasa bueno. Lo mismo pasa con los reviews. Cuando la gente deja un review, una opinión, una reseña de un restaurante, de un hotel. Cuando las cosas salen bien, no, simplemente se van. Cuando las cosas salen mal, cuando uno está enojado, entonces ahí sí uno lo escribe. Y ese es el lío, ese realmente es el lío, esa es la magia de los buenos sistemas que hacen que la gente en los buenos momentos compartan. Y por eso exacerba tan fuerte el sentimiento de violencia. Y también los extremos. Y el otro problema es la conversación de extremos, donde nosotros hablamos de, no, lo que pasa es que Latinoamérica tiene extremo crimen y uno dice, el crimen no es tan grave. Ah, entonces no hay crimen, entonces no hay crimen. Entonces usted está diciendo que el crimen no existe. Yo soy una víctima de crimen porque las personas no les cuestan los matices. Entonces, como nos cuestan los matices, nosotros queremos volver todo tribal y extremista. Entonces, si alguien dice que el crimen no es tan grave, lo interpretamos como, está diciendo que no hay crimen. Sí hay crimen. Lo que pasa es que no es tan grave como nuestras noticias lo hacen ver. Porque no es como que nos están robando literalmente todos los días. Todos los días hay crimen, pero todos los días la gente no vive una vida de crimen. Probablemente lo viven una vez al año, que igual no debería ser 0, pero no es tan grave y al extremizarlo hace la conversación inútil y hace la toma de decisiones políticas a través de un sistema democrático ineficiente. Por ejemplo, no sirve de nada aumentar las penas. Estadísticamente, desde una perspectiva científica, aumentar las penas no baja los niveles de crimen. Simplemente aumenta el costo para el Estado de perseguir el crimen y de guardarlos en la cárcel. Aumentar las penas no. Y de hecho, cuando uno aumenta las penas, aumenta la probabilidad de que la persona, al pasar más tiempo en la cárcel, al salir de la cárcel, lo único que pueda es volver al crimen. Eso es muy contraintuitivo y sobre todo teniendo en mente que lo que le gusta a nuestro país latinoamericanos es la venganza. Entonces, pues es difícil votar por ello. Pero bueno, también van otras cosas, como por ejemplo, Breaking News. Dice el Chapo que va a dejar de traficar coca y está aprendiendo Python, que es este otro tema de extremos. Aquí obviamente, claro que realmente está haciendo un chiste, pero igual la gente lo piensa. No, por supuesto que el crimen no paga tanto como el código. El Chapo es billonario. Pero es que ese no es el mensaje. El mensaje no es para decirle a los capos, dejen de traficar y creen una red social. Ese no es el mensaje, es para la gente. O por ejemplo, aquí Mario Ruiz diciendo, de hecho, el gran problema, esto me jode un poco, ¿saben? A mí me cae bien Mario, yo sé quién es, pero esto es mentira. No es verdad lo que le está diciendo acá, pero lo dice con completa seguridad, así como ChatGPT te miente en la cara y tú le crees porque es una inteligencia artificial. Él está diciendo, el gran problema es que el crimen sí paga muchísimo más, en muchísimos órdenes de magnitud que el código. Es imposible que esa gente deje de un lado algo tan lucrativo como por algo como trabajar en tech. Estamos hablando de millones de dólares. No, porque esto es creer una falacia y es
Que todos son o Zuckerberg o un capo del cartel, ¿no? Por supuesto que no. La gran mayoría de las personas que están en crimen son criminales comunes, que no tenían otra opción y que tenían una masculinidad frágil, entonces les dieron un rifle y se fueron a pelear por un huevón. Eso es el crimen, porque no tenían de otra, o que tenían hambre y tenían que velar por sus familias y no les dieron una educación buena al gobierno y no tuvieron oportunidades y crecieron en pobreza, entonces les tocó ir por el crimen, o que nacieron en una familia de criminales, o muchas otras razones. Y esta gente no gana mucho dinero, gana poco dinero. No todo el mundo es un capo. Solamente los líderes, y eso es una cúpula muy pequeña, están haciendo mucho dinero. Ay, Freddy, eres un iluso. No soy un iluso, tú eres un iluso. Y esto es parte de la historia que es difícil de explicar, porque no se trata de que yo lo piense, se trata de la realidad y la evidencia. Entonces, ¿qué? ¿Será verdad? ¿Será verdad que el crimen paga más que el código? Pues resulta que es re verdad. Resulta que cuando uno agarra todo el dinero que genera el crimen, es una industria brutal, es una industria de 1.9 trillón dólares. Esos son miles de millones de dólares. Pero la tecnología es 10 veces más grande. 10 veces más grande. Se hace 10 veces más plata con chips que con coca. Se hace 10 veces más plata con JavaScript que con un puñal. Y es que es autoevidente. El crimen no puede pagar tanto como el código porque el código es ingreso recurrente mensual y es el que crea compañías escalables de alto impacto todo el tiempo. No solamente eso. Hay un artículo que yo creo que les va a abrir la mente y es este artículo de Los Angeles Times del 2005, que también está incluido en un libro que se llama Freakonomics, de uno de mis economistas favoritos, Steven Levitt y Stephen Dubner. El libro dice, ¿por qué los vendedores de drogas todavía viven con sus mamás? Y el libro básicamente explica, bueno, este artículo es facilísimo de leer, googleenlo. Simplemente ustedes dicen, Platzi Live no pone las fuentes, aquí está la fuente, aquí está la fuente. Y miren, en el gráfico anterior, aquí abajo está la fuente. Sí está, nosotros siempre ponemos las fuentes, lo que pasa es que toca escribir. En este artículo, ustedes van a encontrar que los vendedores de drogas y los traficantes del narcotráfico realmente ganan muy poco dinero porque se pierden un montón de comisiones en todo el esquema y porque es muy difícil triunfar porque es uno de los mercados más competidos del mundo con una barrera de entrada muy baja. No hay que saber nada. Lo único que hay que tener es valentía y una capacidad para la violencia. Y entonces uno entra a este mundo. Entonces la oferta es gigantesca. Y sí, yo creo clarísimo que ya va a llegar el comentario en YouTube. Ay, pero eso es porque no están contando todo el dinero que está escondido. Claro que lo están contando. Tú no sabes esto, tú lo estás asumiendo, pero no has visto los métodos que usan estos economistas para entender exactamente cuánto dinero tienen. ¿Cómo la gente sabe cuánta plata tiene el Chapo? Ay, no tenemos plata. No, hay métodos que se pueden usar. Hay múltiples métodos estadísticos científicos de sampleo para entender cuánto dinero se mueve. Incluso si hicieran millones de dólares, que no es el caso, es mentira. Nada es mejor que no poner tu vida en peligro cada día. Nada. Estas personas ponen sus vidas en peligro cada día, porque en el mejor de los casos van a terminar en la cárcel y en el peor de los casos los van a matar. Ninguna historia criminal termina con un final feliz. Eventualmente los criminales van a tener un momento de debilidad y si no se salieron del juego en el momento correcto, que es muy poco común, terminan muertos o terminan en la cárcel. Ese es el final. Es un final violento y triste donde nadie gana y ni siquiera logran disfrutar la supuesta plata que tienen. En cambio, el código te paga con un efecto compuesto. El código es maravilloso porque el código es una forma de crear arte digital, es una forma de imaginarse un producto hacia la existencia sin otra materia prima que tu mente y una computadora, que es la misma computadora que ya tenías. El código además es increíble porque mientras aprendas todo el tiempo, cada vez tienes más valor. Poco a poco, todos los días, eres mejor y tu tiempo se vuelve mejor pagado. Eso es mágico, eso no existe en muchas otras carreras. Lo otro es que las megafortunas del planeta se han creado con un código más que con armas de fuego. Ninguno de los criminales más grandes de la historia humana, quizás con la excepción de Vladimir Putin, tiene más plata que los tequis más adinerados del mundo. No importa qué tan bien o qué tan mal nos caigan. Y estas personas, igual la historia no es el dinero, por supuesto, porque después de una cierta cantidad de dinero, el retorno de inversión del dinero es negligible. No es tan interesante como tener una familia. La familia tiene un retorno de inversión mucho más alto, como tener una vida tranquila,
como tener una satisfacción por lo que haces, como ayudar a otros, como ver a tu familia crecer. Es que vivir con miedo no es vivir. Y uno cree que esto es obvio, pero la gente lo repite a cada rato como, no, el crimen, incluso si el crimen pagara más que el código, no paga más que el código. El código paga mejor, porque uno puede estar llevado del carajo. Y ustedes dirán, ¿cuál es tu evidencia, Freddy? Y luego llegó este artículo en noviembre 12 del 2022 de Parche Tech. El crimen no paga tanto como el código. Miren esta historia. Detrás de los cambios tecnológicos hay un lenguaje maestro que se conoce como código. En la Comuna 13 hay un grupo de muchachos que está aprendiendo de él para catapultar sus proyectos. La Comuna 13 es uno de los barrios que históricamente era los barrios más violentos de Medellín, donde por mucho tiempo vivieron los sicarios de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, en un lugar jodido que ha tenido una de las reconstrucciones culturales y sociales más importantes y poderosas de la historia. Es un ejemplo de desarrollo urbano. No hace mucho tiempo, John Jaime Sánchez Mosquera, conocido como el Capi, criado en la Comuna 13, desde donde ayudó a fundar la agrupación Son Batá, escuchó decir a Freddy Vega, el colombiano fundador de Platzi, el crimen no paga tanto como el código. Hágame el favor, se dijo el Capi, un hombre fornido y de sonrisa amplia, a quien hemos visto abrirle concierto a los Red Hot Chili Peppers, cantar con Juanes en la cancha del Salado y abrazar a Mark Anthony en las estrechas calles del barrio de los Conquistadores. Hoy recuerda que en la cabeza le hizo boom. En ese momento intuyó que en esa simple frase tan provocadora podía estar la respuesta a un anhelo buscado largamente con sudor y sacrificio, ofrecerles a los jóvenes de su comuna un camino cierto para conseguir empleo y transformar a sus comunidades más atractivo y con más futuro que el de los combos. Y el man creó una escuela de código en la Comuna 13 llamada Código 13. Ese es el Capi. Creó una solución para que jóvenes del barrio donde históricamente las personas elegían el crimen como su única salida, eligieran el código. Y se llama Código 13, es una escuela donde están constantemente aprendiendo a programar. Y es muy interesante a quién le apuntan. Los puestos de estudio están llenos de muchachos entre 16 y 30 años, todos hombres y en su mayoría afro, procedentes de distintos barrios de la Comuna 13, que hablan duro, hacen bromas, se ríen y repiten con acento reggae los comandos que ven en la aplicación Postman y que Steven les va explicando en la pantalla, frases del estilo Input Type Text Placeholder. Esto. Entre los estudiantes más destacados está Jonier Mosquera, de 19 años, quien sueña con estudiar medicina, pero ya se encuentra trabajando como desarrollador. Santiago Padierna, de 20 años, es un líder comunitario que sueña con crear una aplicación que concentre la oferta institucional para jóvenes y permita la participación juvenil de forma virtual. Jonas Prilla, de 18 años, es gamer aficionado y ya piensa en cómo va a crear su propio videojuego. Esta es gente que habría elegido otro camino en otros momentos y que no está eligiendo ese camino. Paul Graham hizo algo muy bonito. Y es que él tiene en su sitio web las mejores citas que ha escuchado recientemente. Entonces tiene citas de gente súper famosa de la historia, la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y por acá abajo, una cita es de un tal Freddy Vega. El crimen no paga tanto como el código. Chévere que lo que Paul Graham hizo. Pero es más chévere pensar que el gobierno no va a hacer un carajo. Que sí, está bien quejarse. Y Molotov, yo por eso me quejo y me quejo, que no es tan eficiente, la verdad. En vez de quejarte, haz algo. Y, por ejemplo, enseñarle código a un grupo de niños. El Capi hizo algo. Tuitear no es hacer algo. Indignarse porque es que están diciendo que México es un país de... Eso no es hacer algo. Eso es hacer nada. Y tú tienes derecho a la indignación. Es Twitter. Nadie va a Twitter para cambiar su opinión. Pero yo creo que les quiero recordar es que las palabras tienen poder. Y cuando ustedes degradan estas ideas, hacen que un niño de la Comuna 13 diga, entonces de pronto no. Versus lograr que un grupo de personas digan, wow, tengo más opciones que simplemente ser policía o ser profesor de escuela pública o ser criminal, que son las 3 opciones que típicamente tiene una persona en la pobreza. Seguir la carrera de los papás, que casi siempre es nada, volverse policía, volverse profesor de escuela pública o volverse criminal. Existe la opción del código y escala, porque nuestras computadoras son un igualador de oportunidades. Es fácil ser cínico y verle lo peor a todas las cosas. Es difícil hacer. Enséñale a alguien este mes a programar o a hacer marketing o a hacer diseño. El curso de programación básica de Platzi es gratis. Está en la descripción acá abajo o está acá arriba de mi cabeza, platzi.com/programación. Y lo pueden aprender cualquier momento completo, gratis. Los programadores facturan, mientras que los tuiteros lloran. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás.
Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.